Si tenemos que contextualizar con lo que empezamos a vivir el año pasado, en todo lo que fue la pandemia, el encierro, no poder salir de casa, no poder visitar a la familia, realizar las diferentes actividades que hacíamos a diario, tenemos que ser sinceros y ver que atravesamos mucha situación de angustia, de ansiedad, de la incertidumbre que teníamos, porque no solamente esto nos pasaba a nosotros, le pasaba absolutamente a toda la cúpula de los diferentes gobiernos alrededor del mundo. No entendíamos qué pasaba ni cómo iba a continuar esto. Nosotros queremos hablar con ella. Ella es pionera en lo que es terapia online. Christine Lebrier, le vamos a dar la bienvenida a esto que es la mañana informativa. ¿Cómo estás, Christine? Cecilia Insaurralde te saluda. Hola, encantadísima de saludaros. Muy buenas a toda Argentina entera. Gracias, Christine. Bueno, empecé a hablar de esto de la pandemia porque, bueno, vos junto a otra escritora desarrollaron esta vacuna emocional en lo que significó cómo atravesábamos la pandemia. Imagino, bueno, que vos junto a tus colegas también hicieron un intenso trabajo de contención con, bueno, las diferentes personas de España, del mundo, donde vos atendés en lo que significó este encierro, esta incertidumbre que manejábamos. ¿Cómo fue que se te ocurrió, cómo fue empezar a desarrollar este libro? Bueno, efectivamente, el libro surge de una manera absolutamente real, porque, bueno, una vez todos encerrados empezamos a recibir casos reales de personas de todo el mundo, de toda Europa y de todos los países cercanos a nuestro lugar de tratamiento, ¿no? Inglaterra, Francia, Irlanda, todos los países hispanohablantes, y empezamos a notar que hay una serie de aspectos muy comunes a todos los seres humanos, estén donde estén, ¿no? Incertidumbre, miedo, pánico, y a raíz de ahí es cuando surge escribir este libro con mi compañera psicólogo Marta Isabel Díaz, nuestro libro La vacuna emocional, basado en casos absolutamente reales. Y sin más ni menos es así como surge el libro, a raíz de estar encerrados en la pandemia, recibiendo muchos casos reales de todos los sitios del mundo, donde vemos que todo el ser humano pasa por una cantidad de emociones muy similares de unos a otros. Bien, Christine, lo que estamos viendo en este momento en pantalla es, bueno, la invitación a esta charla que vos vas a dar, titulado como La felicidad. Imagino que con esta situación de pandemia que recién hablábamos, quizás, y es una pregunta en realidad, hemos modificado lo que es el concepto de la felicidad. A ver, antes teníamos muy internalizado ir a una plaza, a un parque, hacer actividad física, viajar. Y con todo esto de la pandemia, imagino que estos parámetros se pudieron ver modificados y por ahí decíamos, uy, mi felicidad ahora podría ser, no sé, ir a la plaza. Y capaz que antes eso ni lo tomábamos en cuenta o no nos dábamos cuenta de que era parte de un proceso de pasar estos buenos momentos que es la felicidad. Ay, qué buena es tu pregunta y efectivamente lo que apuntas es así. Mira, la continuidad es algo que es un continuo y tiene un alto y un bajo. Es algo que es cambiante y que se modifica en función de muchísimas cosas. Hay muchas variables alrededor de la felicidad. Hay muchos errores y muchos mitos sobre las cosas que creemos que nos hacen felices, pero siempre hay una buenísima noticia para toda la humanidad. Los científicos han estudiado que existe un 50%, que es un punto de partida, lo que diríamos genético, ¿vale? Como algo heredado, algo que nos viene como una impronta. Hay un 10% que es dado por las circunstancias, por ese entorno que vivimos. Y aquí está la buena noticia, hay un 40% restante que es una maniobra de nuestra actitud, de nuestra intención, de nuestros trabajos, de nuestros pensamientos. Porque en realidad tenemos que ser muy conscientes de que la felicidad es un constructo que se va creando. No es algo que tropezamos con ello, no es algo que tiene que ver con el azar ni con la suerte. Es algo que realmente hay que trabajarlo y que lo podemos entrenar. La felicidad es una cuestión sobre todo de muchísima actitud. Y que es como una especie de músculo o como un arte, ¿no? Lo que yo llamo el arte de no amargarse la vida. Más lo ejercitas, más lo tienes. Y claro,
Si estas circunstancias, como tú muy bien apuntas, nos cambian, nos han visto afectadas o modificadas por las circunstancias, nosotros tenemos una gran probabilidad de poder interferir y poder afectar a ese margen, a ese porcentaje de felicidad. Y es una responsabilidad nuestra, de cada ser humano, independientemente de nuestras circunstancias. Cristín, la invitación es, bueno, sabemos que está organizada por el Rotary aquí en la República Argentina, pero está abierta a todo público, absolutamente todos se pueden conectar a este enlace Zoom que estamos viendo en pantalla para poder aprender y entender esto que vos nos explicabas en pocas palabras de lo que significa la felicidad. Primero, comprender qué es el contexto, a ver, entender el concepto de la felicidad, que son estos momentos, que son permeables a diferentes situaciones y cómo la felicidad es individual a cada persona. Exactamente, eso es. Como muy bien estáis viendo en el anuncio, efectivamente es accesible a cualquier persona. En este caso va a ser en castellano, en el idioma en español. Y claro, yo invito a todo el mundo, ¿no? Porque tenemos que entender este concepto de la felicidad, sea cual sean las circunstancias que nos rodean, ¿no? Hay un concepto muy interesante que es el tema de la adaptación hedónica y que todos hemos vivido, todo ser humano. Ha sido o se ha visto afectado en mayor o en menor medida por la pandemia. No hay ser humano bajo la faz de la Tierra que no haya sido afectado de alguna manera por esto. Y fíjate que hay un concepto muy bonito que es la adaptación hedónica, que hoy se habla tanto también del concepto resiliencia. Y la adaptación hedónica es esta capacidad del ser humano de poder adaptarse a las situaciones de la vida. Y ojo al dato, ya sean buenas o sean malas, el ser humano se adapta. Es ese mecanismo por el cual, una vez saciado un deseo, va a surgir otra necesidad que va a ocupar lugar, ¿no? Por eso decimos que es como el mito de Sísifo, o es esa mitología, ¿no? De que el dinero da la felicidad, pero bueno, no tanto, porque una vez que nos acostumbramos a este concepto, queremos más y necesitamos más. Bueno, pues en el aspecto positivo es así, pero en el negativo tenemos que pensar que el ser humano tiene una gran capacidad de adaptarse a los entornos duros y que nos reponemos a ello. Y de ahí sale el concepto resiliencia, que está tan de moda y que es algo realmente útil en cualquier ser humano. La capacidad de sobreponerse, la capacidad de reinventarse ante esas situaciones complicadas, duras y devastadoras como hemos vivido en estos últimos años. Cristín, en este concepto básico que estamos hablando de la felicidad, de estos pequeños momentos, de esta situación de adaptación, en lo personal a vos, ¿qué te hace feliz? Ay, yo soy, mira, qué pregunta, ¿qué me hace feliz? Me hace feliz el gesto, me hace feliz el pequeño símbolo. Al final es las cosas pequeñas que te mantienen, ¿no? Unida, conectada, la emoción, la intensidad entre el ser humano, eso es lo que dura. Porque, bueno, lo material, como decía antes, ¿no? Según la adaptación hedónica, rápidamente te habitúas a ello, pero al final es el gesto entre el ser humano, es la emoción, es la empatía, es ese tender una mano y, bueno, eso es lo más hermoso del ser humano, ¿no? El poder estar todos conectados y yo creo, espero, quiero pensar que el ser humano evoluciona hacia ese concepto más hermoso y más espiritual, hacia esa esencia, ¿no? Y a mí personalmente es lo que me hace feliz, un café con un amigo, un poder ayudar, un gesto de ayuda. Esas cosas hermosas, bonitas de la vida, el parar en un semáforo con el carro, ¿no? Con el coche y ver unos enamorados que se están besando, alguien que está tendiendo una mano, esas cosas bonitas, esos gestos bonitos del amor tan especiales en la vida. Cristín, te agradecemos mucho por este contacto, por tu tiempo, la invitación está hecha, nosotros vamos a seguir replicando esto que va a suceder el 20 de octubre. Muchas gracias. Bienvenidos, un beso muy fuerte a toda Argentina. Gracias.